Buen día. Continuemos con el tema 1, con la parte 3, que versa acerca de la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la fuerza paralela y opuesta a la velocidad de la corriente libre. Tenemos un cuerpo cualquiera, corriente libre que está pasando alrededor de este cuerpo y se genera una fuerza llamada resistencia. En inglés drag se nota con la letra D. Hay quienes traducen la palabra drag como arrastre, porque es la palabra literal que daría esta. Sin embargo, en castellano, la palabra resistencia fue dada inicialmente porque se traducía del francés de resistance y quedó como resistencia. De hecho, en el inglés, en informes viejos de los principios del siglo XX, vemos que la palabra resistencia no está escrita como drag, sino como resistance también, porque también esa palabra existe como resistencia en el inglés porque también viene del francés. Ahora, a mí me gusta más que usemos los términos correctos, que sería decir resistencia. De hecho, en libros de aerodinámica, los pocos libros de aerodinámica que se consiguen serios en castellano, porque la verdad son muy pocos, vamos a ver que el término está escrito como fuerza de resistencia. Ahora, como es una fuerza, podemos denotarlo con un coeficiente adimensional que es el coeficiente de resistencia, que es la resistencia entre la presión dinámica, su medio de la densidad por la velocidad de corriente al cuadrado, por el área referencial. Ahora, ¿qué es el área referencial? El área referencial es el área que deseemos que sea como referencia para estimar esta. Por ejemplo, para carros se utiliza el área frontal del vehículo. Por ejemplo, para submarinos se utiliza el área mojada, o sea, todo alrededor del submarino, todo lo que moja justamente, literalmente, el agua alrededor del submarino. Y para aeronaves se utiliza la superficie del ala, que es la proyección del ala en una vista superior. La resistencia puede tener diferentes orígenes y por eso se clasifica de la siguiente forma. La resistencia parásita, parasitic drag, que esta es la resistencia que tiene que ver con efectos meramente viscosos. La resistencia inducida por la sustentación, llamada en inglés Leaf Induced Drag o simplemente Induced Drag, que es la resistencia, como lo describe su término, que es generada o inducida por la sustentación producida por una superficie tridimensional sustentadora. Y la resistencia de onda o weight drag, que es los efectos de resistencia que se generan por fenómenos de compresibilidad. Ahora, la resistencia parásita puede ser separada en resistencia de fricción y resistencia de forma, es decir, friction drag y form drag. En esta parte del tema vamos a hablar acerca de ambos tipos de resistencia. Los otros quedarán para más adelante en esta materia. Ahora, ¿qué es la resistencia de fricción? Recordando la parte de capa límite que vimos en la anterior parte de este tema, resulta que se genera algo que son fuerzas de corte entre el flujo y la placa plana que estaba presente allí. Entonces estas fuerzas de corte, claro, uno las puede dibujar pegadas a la placa porque no se supone que usaría esto, pero realmente es un efecto de toda la capa límite, o sea, porque justamente se está deformando el campo de flujo de fluidos y eso tiene como consecuencia esas fuerzas de corte que están a lo largo de toda la placa plana. Eso genera una fricción. También está la fuerza cortante y esta es la presión dinámica que genera un coeficiente de fricción. Ahora, para una placa plana sometida a una corriente de flujo laminar, o sea que el reino es laminar, existe la siguiente relación analítica para calcular el coeficiente de resistencia por fricción, que es 1,328 entre la raíz del número de reinos. Esto es una relación analítica. Como es analítica, no van a conseguir los resultados experimentales, siempre están muy cercanos o montados sobre esto. Ahora, para flujo turbulento no se han podido sacar relaciones analíticas por la naturaleza misma del flujo turbulento, pero tenemos esta relación, tenemos varias, de hecho existen varias relaciones empíricas, pero vamos a usar específicamente esta, la de von Karman, que dice que el coeficiente de resistencia por fricción es igual a 0,074 entre
Reynolds elevado a 0,2. Ahora, la resistencia de forma tenemos un cuerpo y sometido a una corriente libre. ¿Y qué sucede? Bueno, entonces el flujo pasa alrededor de él y se forma una capa límite alrededor de él. Pero resulta que la capa límite experimenta algo llamado desprendimiento de capa límite. Resulta que la capa límite se desprende. ¿Por qué? Porque las fuerzas que se están generando sobre esta son superiores a las fuerzas de adhesión. Y cuando esto sucede, entonces se forma una región sin capa límite que genera succión al avance. A esto justamente es lo que se le llama la resistencia de forma. Es la resistencia que genera esa succión. La que se genera inicialmente alrededor del cuerpo sería la de la capa límite por fricción, pero esta que se genera en el momento que se genera el desprendimiento y la posterior succión es la que se conoce como resistencia de forma. No confundan esto con turbulencia, con la turbulencia que se genera por una capa límite turbulenta. Eso es que se desprendió el flujo, no hay capa límite y se producen estas extrañas formaciones atrás, que sí se ve como una cuestión turbulenta, pero no es la turbulencia de la capa límite turbulenta, no es lo mismo. Ahora, vamos a ver, justamente en base a esto de las resistencias, para entender esto, qué pasa con el flujo laminar, turbulento, con las capas límite, la resistencia de forma. Vamos a usar una forma muy estudiada en la literatura, que es el flujo alrededor de un cilindro infinito. Cuando digo que es un cilindro infinito, significa que es una forma bidimensional, o sea, no es una esfera, es un cilindro que vemos en un corte. Se supone que en todos los cortes hacia el infinito, hacia dentro o hacia fuera de la pantalla, sigue siendo la misma forma. Tenemos entonces aquí una corriente libre, el cuerpo, y esto es nuestra forma referencial con teta, que nos está marcando unas coordenadas que sería de 0 hasta 180. Ok, cuando se estudia el flujo no viscoso completamente, de forma teórica, porque de otra manera, porque el flujo siempre va a ser viscoso, vemos que se forman unas líneas de corriente y se forman puntos de estancamiento aquí y aquí perfectos, y se forma de hecho una relación que decíamos perfectamente simétrica, o sea, de acá y de acá. Cuando calculamos aquí la resistencia nos da que es igual a 0. Eso lo estimó por primera vez D'Alembert y se llamó la paradoja de D'Alembert porque decía, bueno, pero como la resistencia de un cilindro es 0, eso es imposible. ¿Por qué? Porque él agarró y él aproximó que la viscosidad era igual a 0, porque si nos calcula la velocidad del aire vamos a ver que es muy bajita. Y entonces dijo, bueno, como es tan bajita, voy a hacer que sea igual a 0, pero cuando le da que la resistencia del cilindro no, le da igual a 0, dice que eso no puede ser y quedó así como una paradoja. Ahora, en la realidad vemos que el flujo pasa, se generan los desprendimientos de capa límite que mencioné previamente y se forman hojas de vórtice o otras formaciones de desprendimiento, generando succión, y además que la capa límite genera fricción y obviamente genera resistencia. Ok. Vamos a examinar lo que tiene que ver el coeficiente de presión alrededor de la superficie, o sea, de 0 a 180 grados, de 0 a 180, o sea, haciendo 0 acá, 90 acá, o acá, como lo quieran ver, y 180 acá atrás. Coeficiente de presión es porque es la diferencia de presión de la presión atmosférica, o sea, la corriente libre, entre la presión, menos la presión, no, disculpen, es la presión en el cuerpo, menos la presión atmosférica, o sea, la presión que está en estos puntos, menos la atmosférica, que viene acá, o la corriente libre, entre la presión dinámica. Entonces es un coeficiente adimensional. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, vemos que los puntos de estancamiento son iguales a 1 la presión, o sea, aquí y aquí, en la parte viscosa, en la parte no viscosa teórica. Y aquí en 90 grados, aquí tenemos la máxima, vamos a decir, absoluta, que es menos 3. Y además vemos que es simétrica. Cuando vemos la experimental, vemos que tiene esta forma, porque la primera parte es casi que igualita, o sea, esta primera parte sería casi que igualita porque se forma así la formación, pero luego vemos que ya los efectos viscosos dominan, que se ven muchas cosas, ocurre el desprendimiento de capa límite acá, o sea que aquí lo estoy diciendo como por esta zona, y luego que ocurre el desprendimiento de capa límite ya no hay siquiera impresión que me dice, se queda menos 1, y bueno, ya no pasa más nada.
¿Cómo se calcula la resistencia? Bueno, básicamente se calcula midiendo las fuerzas que hay aquí y aquí. Y las fuerzas se miden por presión, o sea, presión entre áreas. Si lo vemos en la parte teórica, o sea, la no viscosa, vemos esto menos esto es lo mismo, entonces da 0. Pero si vemos en este caso esto da hasta acá y menos lo otro, vemos que no es lo mismo y hay una resistencia. Esto es para darles a entender cómo entonces trabajan ambas cosas, y la comparación con la parte no viscosa es para mostrarles ese término de viscosidad, el efecto fuerte que tiene en estos casos. Y además mostrar comparativamente, mostrar, mira, esta primera parte da muy parecida, esto ya no, todo eso. Ahora vamos a ver cómo cambia el coeficiente de resistencia en función del número de Reynolds. Esto es para ver justamente el efecto que tiene la viscosidad vista a través del número de Reynolds con el coeficiente de resistencia. Vemos que el coeficiente de resistencia va disminuyendo progresivamente con el número de Reynolds. Una parte que como que se estanca, se mantiene más o menos constante o independiente de este. Ahí fue una fuerte variación y después continúa. Y curiosamente vemos, cuando se hacen experimentos, vemos que la física del flujo alrededor de los cuerpos va cambiando también con estas condiciones. Para Reynolds muy bajo se considera esta condición completa, que es aproximadamente hasta Reynolds igual a 10 a la 3, donde está esta fuerte disminución. Ahora, para Reynolds un poco más altos, pero siguen siendo bajos, es de 10 a la 3, aproximadamente hasta 5 por 10 a la 5, vemos que el flujo hace esto, pero vemos que es constante. ¿Qué sabemos de la medición de Reynolds previamente? Que justamente toda esta región se llama flujo laminar. Interesante. Y después vemos que cuando llega el flujo transitorio, que ocurre en esta fuerte variación, que es algo muy característico. Muy característico, se puede hacer en experimentos de túnel de viento, se observan este tipo de variaciones en el coeficiente de resistencia. Y después vemos que para reinos más altos, que ya es un reino turbulento puro, vemos esto. Este tipo de variaciones son fácilmente observables para esferas, también para cilindros obviamente no es la misma gráfica, pero se parece bastante. Y para otros cuerpos podemos ver que no son las mismas variaciones. Por ejemplo, para cuerpos esto generalmente se cumple para cuerpos que son redondeados, o sea, cilindros, esferas, ovoides, elipses, o sea, así. Si ya son placas planas, si son cuadrados, no vamos a ver estos mismos comportamientos, pero tienen sus comportamientos particulares dependiendo del caso y cambian con el número de Reynolds. Por eso es algo muy interesante de estudiar. Gracias por su atención y continúen en el tema 1 con la parte 4 que trata acerca de la sustentación.